Escuchan Cadena Radial La Libertad. Esta es su estación Radio Libertad, HJHJ, 50.000 vatios de potencia en antena, transmitiendo en su frecuencia 600 kHz. Desde Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia. Las 3 de la tarde, 30 minutos en Radio Libertad, 600 en la banda M, 50 kilovatios de potencia en antena, tutoría radial para los estudiantes de 11 grado, la clave del saber, una guía práctica para pruebas saber 2020, para que estos muchachos de 11 grado estén ahí pendientes para las pruebas que vienen del saber. Aquí en Radio Libertad, hoy nos acompaña Shirley Charris, también nos acompaña Dayana Yepes y tenemos la presencia de Sandra Muñoz, también esto viene de parte de la Secretaría de Educación de la Gobernación del Departamento del Atlántico, y hoy se hizo entrega de un periódico tabloide de la clave del saber, guía práctica para las pruebas saber 2020, y se entregó totalmente gratis. La clave del saber. Vamos a iniciar. Ya tenemos la presencia, como dije, de Shirley Charris, Dayana Yepes y también de Sandra Milena. Con las buenas tardes para los oyentes de Radio Libertad. Gracias, amable. Les deseo una excelente tarde el día de hoy. Y bueno, como ya nos anunciaron, se ha entregado una edición en tabloide con preguntas del saberifes para entrenamiento, y vamos a estar explicando hoy a los chicos de 11, espero que estén allí conectados y bueno, podamos pasar un tiempo agradable, ameno, en donde puedan también llamar para hacer inquietudes, si tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿sí? Entonces vamos a tener hoy la presencia de Sandra Muñoz aquí para explicar todo lo que tiene que ver con lectura crítica, y con Dayana Yepes también el tema de matemáticas. Quiero también extenderles un saludo muy cariñoso de parte de nuestra gobernadora Elsa Noguera, que está también atenta a este proceso con los estudiantes de 11, con entrenamiento para que puedan pasar, ¿verdad? Digamos, una prueba con excelentes resultados. Ella está comprometida con esta labor, y de parte de la Secretaría de Educación, Catalina Ucros, también un saludo de parte de ella. Estamos aquí extendiendo para todos los oyentes de esta tarde. Vamos a iniciar a dar paso en el tema de lectura crítica. Pueden abrir su cuadernillo, su cuartilla que tienen en casa, y pueden ubicarse en el espacio de lectura crítica, ¿sí? Para que puedan ir llevando también la continuidad de la lectura y puedan ir también desarrollando las preguntas en simultáneo. Te cedo la palabra, Sandra. Muchas gracias, Chido, y un gusto poder estar aquí acompañándolos a todos ustedes. Un saludo a toda la audiencia, a los estudiantes que en esta hora están conectados, seguramente muy preocupados, bastante animados con lo que viene, que es la prueba saber. Ya tenemos fecha, definitivamente todos los estudiantes, las instituciones educativas y la Secretaría de Educación están encaminando sus procesos al apoyo que se requiere para este tipo de pruebas de estado, que más allá de poder demostrar, estudiantes quienes nos escuchan, los conocimientos que tanto saben, también hay una parte muy importante que hay que tener muy en cuenta para poder tener un alto dominio en las pruebas de estado, y es esa actitud frente a la evaluación. Una actitud que va a estar muy encaminada al grado, digamos, de ambición que cada uno de ustedes, estudiantes, tengan frente a la prueba saber. Recuerden que los proyectos, o digamos en este sentido, el objetivo que tiene la prueba de estado frente a su proyección de vida va a ser definitivo en lo que ustedes puedan demostrar ese día único, que van a poder demostrar sus habilidades, sus competencias y todo lo que la prueba en sí evalúa.
Es muy importante, Shirley, pues todos los presentes, que también mencionemos que hace poco el ICFES sacó una resolución de 467 donde estableció, digamos, unos ajustes, que es muy importante que la audiencia esté bastante al tanto sobre estos ajustes establecidos para la aplicación de la prueba Saber Calendario A. ¿En qué consisten estos ajustes? Específicamente, consiste en dar una extensión un poco más prolongada a la fecha de aplicación de la prueba. Todos sabemos, ya tenemos bien enmarcado en nuestra mente, que la prueba de estado será el 7 y 8 de noviembre. En unas condiciones atípicas, porque nos encontramos en una situación coyuntural del país. Todos sabemos que esta pandemia ha impactado a todos los sectores y sobre todo ha impactado al sector educativo. Y en este sentido, para poder garantizar que se mantenga el tema de la bioseguridad, la seguridad de toda la población, pues se ha prolongado también unas fechas del 14 y 15 del próximo mes, exactamente del mes de noviembre. Es decir, que hay que estar muy pendientes porque vinieron unas modificaciones en las citaciones para aquellos estudiantes que ya habían recibido su citación para el 7 y el 8 y de pronto, pues a la luz de esta nueva resolución cambiaron la fecha. Entonces hay que estar muy pendiente de estos cambios, hay que estar en sintonía con lo que el ICFES está arrojando todos los días en sus redes, con la información que constantemente la Secretaría de Educación, la Gobernación, que está apoyando abiertamente en muchos procesos, digamos, para tener y mantener la información sobre estos cambios. Y bueno, hay cositas que podemos hablar en términos general de lo que evalúa la prueba. Invitamos a toda la audiencia que pueda preguntar, hacer sus llamadas, si quieren, escribir en Facebook. Está abierto toda, pues, digamos, los canales de información y de comunicación para que ustedes puedan también opinar, dar sus puntos de vista, si tienen alguna duda frente a la prueba de estado, que ahora vamos a mencionar, digamos, en términos generales, qué cambios va a suceder para esta fecha crucial. Y son unos cambios más allá de que sean estructurales, tienen que ver específicamente con la dinámica de que va a establecer la prueba para la población. Fíjense que ya la prueba de estado, si ustedes jóvenes quienes nos escuchan tienen la citación, se darán cuenta que la prueba va a tener una duración de tiempo distinta al tiempo que normalmente en la prueba Saber se vive, digamos, habitual en la dinámica logística de la aplicación. Tenemos un tiempo cronológico de 5 horas y media. Y algunos en su citación seguramente van a tener una, digamos, como la invitación a esa cita en las horas de la tarde, algunos en las horas en la mañana, para poder cubrir en tiempo esa aplicación. El total de preguntas en general, jóvenes y comunidad, es de 188 preguntas. Aquí acapara todas las áreas que evalúa la prueba. Para poder recordarles cuáles son estas áreas, es importante que entendamos que esta prueba de estado es una prueba que va enfocada a las competencias. Más allá de los conocimientos, de ese dominio que se requiere cognitivamente para poder aplicar la evaluación, ustedes jóvenes van a tener que lograr establecer desde estas habilidades su capacidad de poder fundamentar esos saberes, esos conocimientos en el saber hacer. Es decir, ¿qué tanto yo entiendo la información de ese contexto? ¿Qué tanto yo estoy comprendiendo la información que cada pregunta tiene para poder yo desde ese saber poder dar respuesta a la solución que me exige la pregunta? Entonces, para ello también está mi compañera aquí presente, quien va a hablar de matemáticas desde un punto de vista más ligado a esas habilidades que en cada pregunta de matemáticas se evalúa, se especifica, y yo de mi parte trataré de dar unas orientaciones en lectura crítica
que van a ir mucho más apuntados al tipo de textos que en lectura crítica ustedes van a enfrentar, que ustedes van a tener que leer. Entonces, ¿cuántas preguntas tiene lectura crítica para esta prueba de estado, para esta fecha del 8 o del 7 de noviembre o del 14 o 15 de noviembre? Van a tener 27 preguntas que resolver de lectura crítica. Es un número bastante menor al número de preguntas que normalmente en otro momento dado se aplicaba para la prueba de estado en lectura crítica. Jóvenes, ¿qué se evalúa en lectura crítica? Muchos, pues obviamente entenderán que desde el plano estructural, la prueba de lectura crítica, cuando les preguntamos a ustedes, a ver chicos, ¿qué evalúa lectura crítica? Entonces muchos dicen, no, comprensión lectora, no, que lenguaje. Bueno, para aquellos que responden comprensión lectora, efectivamente, comprensión lectora es una habilidad transversal. ¿Qué quiere decir transversal? Jóvenes, que en todas las asignaturas tienen que comprender, no necesariamente en lectura crítica, pero para aquellos que respondan que es comprensión lectora, van por buen camino, porque efectivamente la prueba de estado de lectura crítica como tal, la prueba de lectura crítica, va a depender mucho de esa capacidad, de esa habilidad. Es más, si algunos me preguntan, porque también lo digo por experiencia con mis estudiantes, con escenarios de capacitación, Sandra, pero ¿cuál es la clave para ganar la prueba de estado? Entonces unos dirán, no, que seguramente hay trucos, que si la pregunta tiene una imagen, la respuesta tiene que ser la A. No, por favor no se dejen engañar porque esos trucos no se ven en la prueba. Muchos se dejan llevar por ese mecanismo que lo que buscan es de pronto acaparar una población que está buscando respuestas y que está buscando estrategias. Pero jóvenes, la clave del éxito para ganar la prueba de estado va a depender exclusivamente de esa capacidad lectora. Que usted sepa leer y sepa leer muy bien. No solamente en lectura crítica, sino mi profe, también en matemáticas. ¿Cierto? En matemáticas, ¿cuál es la importancia que tiene la lectura en matemáticas como tal? La comprensión lectora es muy importante dentro de la matemática, ya que como yo les había mencionado a los chicos esta mañana, cuando nosotros tenemos algún tipo de información o gráfica estadística, es importante identificar si el texto que nos están mostrando va de acorde con la función o con la tabla o la gráfica estadística que nos están mostrando. Es muy importante leer y comprender el enunciado del problema para poder extraer información de ella y llegar a una solución, Sandra. Excelente. Y efectivamente, ¿por qué menciono? Y es para que todos podamos entender la importancia de tener unos muy buenos procesos lectores. Y es que, jóvenes, si ustedes saben leer, usted le va a ir bien en todas las asignaturas. En todas las áreas del conocimiento, la clave del éxito depende exclusivamente de esas habilidades que tienen unos procesos que ustedes han tenido que venir desarrollando en su escuela, seguramente con sus profes de español, con su profe de sociales, de filosofía, pero no solamente los profes de sociales, de filosofía o de humanidades en general son los únicos encargados de desarrollar estas habilidades. Mi profe de matemática muy bien lo acaba de decir, nosotros necesitamos que ustedes logren interpretar, ojo con esta palabra, para poder ya apuntar a lo que evalúa la prueba de estado en lectura crítica. Interpretar ciertos formatos, ¿verdad? Que en el contexto cuantitativo a ustedes les va a exigir esa habilidad, que ustedes puedan entender esos gráficos, que ustedes puedan entender la información que les especifica el contexto. Ahora bien, encaminándonos ya un poco en lo que evalúa lectura crítica, entendamos que en lectura crítica, a través
de estos cambios que el IFES ha tenido a lo largo del tiempo, en este momento evalúa 2 agentes disciplinares. Para aquellos que responden lenguaje, exacto, evalúa lenguaje desde unos parámetros, pero también evalúa textos argumentativos con nociones filosóficas. Entonces, allí, por esa razón, cuando ustedes hagan la prueba de estado en lectura crítica, van a encontrar textos que tienen que ver mucho con la filosofía, con nociones de pensadores cruciales y trascendentales de las escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tipo de textos evalúan lectura crítica? Textos continuos y textos discontinuos. Pero ¿ustedes creen que solamente es en lectura crítica que se evalúan textos continuos y discontinuos? No. En todas las áreas del conocimiento también se evalúan este tipo de textos. ¿Cuáles son esos tipos de textos continuos para de pronto conocer un poco en detalle? Cuando me hablan de textos continuos, ¿a qué se refiere la profe Sandra? ¿O a qué se refiere la prueba de estado? Shirley, ¿tú sabes cuáles son los textos continuos? Bueno, los textos continuos son esos textos en que están escritos en prosa. Exacto. Que cuentan, por ejemplo, una historia, de pronto hace parte del género literario narrativo. Exacto, excelente. Hay que ponerle una buena nota, Chile. Pero efectivamente, jóvenes, los textos continuos, cuando ustedes hagan la prueba y encuentren novelas, fragmentos de literarios, fragmentos líricos de poesía, de pronto canciones, todo ese tipo de textos, y bueno, también están marcados desde 2 enfoques, literarios, informativos. Esos informativos, digamos que se despliegan en descriptivos, expositivos y argumentativos, ¿ok? Entonces, cuando ustedes vean también ensayos, columnas de opinión y crónicas, bueno, cuando ustedes encuentren esa cantidad de textos o tipos de contextos, están enfrentándose a un texto continuo que va a tener un grado de exigencia distinta que ya más adelante les voy a de pronto a orientar. Pero también se van a encontrar con textos discontinuos. Entonces, si ya sabemos cuáles son los tipos de textos continuos, ¿cuáles serían los discontinuos? A ver, mi profe de matemáticas. Bueno, los textos discontinuos, estamos en clase. Claro, estamos en clase, repasando, porque esa es la idea, que desde casa y desde acá podamos hacer esta retroalimentación. Los textos discontinuos son aquellos que hacen parte de, digamos, historietas. Exacto. O una lectura de imágenes. Exacto, no, mejor dicho, ya le vamos a poner, ganó el año. Pero efectivamente, así como nos lo dice nuestra compañera Shirley, cuando ustedes en la prueba se encuentren con contextos que estén sopesados en una estructura más gráfica, en las caricaturas, el cómic, y chicos, ojo, que este tipo de texto es bastante recurrente en la prueba saber. En la prueba saber de lectura crítica van a encontrar cantidad de preguntas donde van a tener que interpretar, digamos, este tipo de textos. Y ya hablando en términos generales, hemos descubierto desde lo pedagógico que a muchos de los estudiantes les cuesta leer este tipo de información. ¿Por qué les cuesta? Porque tal vez estamos acostumbrados más a leer tipo de textos continuos, ensayos, que es historias, que columnas de opinión, y no nos detenemos a poder entender cuáles son esos procesos cognitivos de pensamiento que se requiere para poder entender o para poder comprender una caricatura, por ejemplo. Ay, no, porque es que la caricatura es para divertirse. Claro que sí, las caricaturas son mucho más, digamos, como amigables y llamativas en una prueba que es bastante densa. Pero son preguntas o son contextos, jóvenes, que debemos de mantener primero la calma y no dejarnos llevar por los agentes distractores que tiene este tipo de preguntas. Porque aquí ustedes van a encontrar no solamente caricaturas, ustedes también van a encontrar infografías,
tablas, etiquetas, publicidad, diagramas, manuales y ojo, pues ya como les había comentado anteriormente, pues este tipo de textos no solamente lo van a encontrar en lectura crítica, sino también en todas las áreas del conocimiento. Ahora, ya teniendo claro cuál es el tipo de textos que ustedes van a tener que enfrentarse en la prueba de lectura crítica, pues vamos entonces a hablar de cuáles son esas competencias. ¿Por qué es tan importante enmarcar ese plano para irnos ahora a unas preguntas? Porque una de las orientaciones o los tips que les puedo dejar para que ustedes puedan tener una actitud mucho más acorde a este tipo de información, es que hay que, número uno, entender que la prueba de estado, sobre todo en lectura crítica, me va a evaluar ciertas habilidades de los procesos que yo ya haya adquirido de la lectura como tal. En este orden de ideas, en lectura crítica no te van a evaluar temas cognitivos, como de pronto lo hacen en matemáticas, que en matemáticas tú necesitas, digamos, desde una fundamentación disciplinar, conocer o tener claros ciertos conceptos, así como en ciencias naturales. Hay muchas de las preguntas que ustedes se van a enfrentar en otros escenarios van a depender mucho de esos conocimientos, pero en lectura crítica, pues no necesariamente usted debe de conocer ciertos temas para poder entender ciertas informaciones que van a dinamizar estos contextos. Excelente, Sandra. Excelente todas estas recomendaciones que nos están haciendo en la tarde de hoy. También quiero recordarles que tenemos abierta la línea para esos chicos que están interesados en hacer alguna pregunta o tienen una duda. Está habilitada la línea 349-3702 Radio Libertad, ¿sí? Entonces, excelente. Todas las recomendaciones son bienvenidas. Estos tips son importantes porque nos ayudan a salir adelante, a tomar la información relevante que tenemos, aunque de pronto no tengamos los conocimientos del saber específico claros, podemos responder utilizando el contexto que nos están entregando, podemos tomar de allí las respuestas, ¿verdad? Derivar esa respuesta de la inferencia. Entonces, solamente es escuchar atentos a todas estas recomendaciones y nos va a ir muy bien en nuestra prueba. Así que ahora vamos a dar unas recomendaciones generales en matemáticas y retomamos lectura. Excelente. Bueno, chicos, retomando las recomendaciones que habíamos aclarado esta mañana, quiero decirles que es muy importante tener en cuenta lo que decía mi compañera aquí, Sandra, la lectura, la comprensión lectora es muy importante, tanto en el lenguaje como en la matemática, porque para entender un contexto, recuerden que esta mañana estábamos viendo de pronto preguntas que era escoger ese lenguaje cotidiano, ese contexto y transformarlo en un planteamiento, en una ecuación. Entonces ahí, para hacer ese proceso necesitamos comprender qué es cada variable, qué es cada concepto, qué es lo que nos está dando como tal el contexto y la pregunta. Y efectivamente, como ya lo hemos mencionado, cuando hablamos de estas competencias lectoras, tenemos que enfocarnos, jóvenes, que el ICFES te va a evaluar 3 acciones fundamentales desde las competencias comunicativas que se van a ver reflejados en todas las áreas del conocimiento. ¿Cuáles son esas acciones? Interpretar, argumentar y proponer. Y estas acciones son necesarias para tener un alto desempeño en la prueba, para todas las áreas. Por eso queremos que tomen estas recomendaciones no solo para lectura crítica, no solamente para matemáticas, sino para todas las áreas y para la vida, porque para la vida misma nosotros necesitamos entender el mundo, comprenderlo, y hoy en día este mundo que exige cada vez más que los estudiantes estén preparados, o la sociedad
sociedad esté preparada a estos cambios, de la capacidad que tenga crítica de poder también analizar su entorno, analizar sus realidades, y es lo que pretende la prueba saber. Por eso se llama lectura crítica. Algunos dirán, pero es que lectura crítica debería yo decir lo que quiero porque es que es mi opinión cuenta o mi posición. Y no, jóvenes. Una cosa es lectura crítica y otra cosa es pensamiento crítico. Claramente que usted ya ha adquirido desde sus propias bases de valores, de juicio, usted puede dar su opinión y defenderla hasta el final. Porque para eso somos de libre pensamiento y nosotros vamos a tener muchos escenarios en donde vamos a poder expresarnos, vamos a poder decir que esto me parece, que esto no. Pero en la prueba de estado no pueden hacerlo, porque si lo hacen se van a encontrar ya con un contra, que muchas veces encontramos en los jóvenes cuando hacen este tipo de evaluación. Muchos de ustedes se dejan llevar por esas cascaritas que lo que buscan es mover esas emociones, y es que a mí no me parece, y esto no debería ir allí. Pues al ICFES en este caso no le importa mucho ese criterio que usted tenga. Lo que al ICFES le interesa es que usted esté entendiendo la información que le están exponiendo en el texto. Por eso hay que concentrarse en los elementos del texto, en lo que te pide la pregunta, no en lo que a ti te parezca o lo que no, o es que yo estoy en contra de lo que está diciendo ese autor. No es el momento. Habrá otro momento con la maestra, en el colegio, en la vida, que puede dar su opinión, pero en el ICFES no. Entonces, ya marcando la diferencia, que lectura crítica lo que pretende es poder poner en escena estas capacidades que ustedes poseen frente a la evaluación y sobre todo estos parámetros de competencia, ¿cuáles son esas habilidades que van a tener en cuenta? Número 1, que usted logre identificar de manera textual los elementos para darle sentido. Entonces, aquí, claro está, usted tiene que leer muy bien la información. Habrán preguntas, jóvenes, que de manera explícita le van a pedir que diga lo que está ahí escrito de manera clara y contundente. No tienes que irte a otras ramas, no tienes que profundizar porque el texto te lo está diciendo. Entonces ya ese es un nivel, digamos, un poco menor, porque el grado de exigencia de ese tipo de preguntas no es tan alto cuando a ti te están pidiendo una valoración del texto. Claro, cuando ya a ti te estén pidiendo una valoración del texto, jóvenes, ahí tienes que pensar. Ahí sí tienes que prestarle atención a lo que te están preguntando, porque aquí sí ya ponen en juego otras habilidades mucho más profundas, digamos la inferencia, digamos, por ejemplo, si usted, joven, encuentra una pregunta que el enunciado, vamos aquí a hablar un poquito entonces de la estructura de la pregunta, ¿les parece? Claro. Porque la estructura de la pregunta te va a orientar tanto en lenguaje o lectura crítica como en las demás, exactamente, como en las demás áreas. Entonces, jóvenes, ¿cuál es la estructura de un ítems o de una pregunta tipo ICFES, que es como normalmente o cotidianamente nosotros le nombramos a los ítems? Tiene un contexto. Shirley lo decía, y era que ese contexto te va a orientar el conocimiento. Es decir, el ICFES le está dando a ustedes casi el 60% de la posibilidad de entender la información. Así es, Sandra. No es como las tipos de pruebas que te dicen, ¿qué es la célula? Dios mío, si tú no sabes responder qué es la célula, te corchas. Así es. Pero el ICFES no te está haciendo ese tipo de preguntas. El ICFES, desde esa estructura que les vamos ahora a explicar, primero te pone un contexto, es decir, está orientando el saber con unos elementos que te van a ayudar a comprender la información. Entonces ya no te pregunta qué es la célula de manera directa, sino que de pronto te pone un gráfico,
te pone el dibujo de la célula con sus partes, o te pone un texto que te esté orientando sobre la definición, el concepto que tiene la célula. Entonces, fíjense que el tipo de pregunta que va a alinearse ya a la capacidad que tú tienes de entender la información, el grado de exigencia va a ser distinta. Ahora, ¿qué sucede, Shirley? De las partes de la pregunta, ¿cuál es la más importante? Primero es el contexto. Después viene el enunciado. El enunciado es esa parte de donde te especifica el problema, es decir, te da la instrucción para que tú resuelvas el cuestionamiento en sí. Nos da la tarea que debemos resolver. La tarea, excelente, la tarea que debemos resolver. Y luego vienen las opciones de respuesta que usted tiene que leer, analizar e identificar cuál de las opciones es la más relacionada o acertada a esa tarea que te está indicando el enunciado. Entonces, jóvenes, de las partes todas son importantes, todas, pero hay una que yo sí considero que es la más importante, Shirley, compañera. ¿Y saben cuál es? Es el enunciado. El enunciado quien es donde debemos ponerle más atención, ¿verdad? Porque es, digamos, va a definir la respuesta que debemos dar a esa pregunta. Tenemos que resolver. Entonces, ahora Sandra nos va a explicar cómo analizar cada una de las opciones, ¿verdad? Teniendo en cuenta ese enunciado, esa tarea que nos están pidiendo específicamente. Es posible que encontremos que dentro de las 4 opciones, 2 son posibles respuestas, ¿verdad? Pero, ¿cómo saber cuál de las 2, si ya hemos descartado 2, por decir un ejemplo, ¿verdad? Ahí nos devolvemos al enunciado, miramos qué nos está pidiendo específicamente y cuál de esas 2 opciones completa, o sea, nos da la respuesta completa, porque la otra opción podría ser una respuesta válida, pero no está completa. Esa es la clave para identificar la opción correcta, es decir, la clave. La clave del saber. La clave del saber. La clave del saber, Sandra. Exactamente. Entonces, ya con este punto, podemos ir encaminándonos a una pregunta, ¿les parece? Ya con una pregunta, ustedes van a aterrizar todas estas orientaciones. Entonces, Shirley lo decía, ¿por qué es tan importante el enunciado? Chicos, porque el enunciado, si tú lo entiendes, ya fácilmente tú vas a poder acertar. Porque ¿cuál es el problema que a veces encontramos? Que ustedes entienden perfectamente el contexto. En matemáticas sucede, en ciencias, en sociales, en lectura crítica. Uy, no, este contexto. Uy, es que ese tema que acabo de identificar me lo dio la profesora o lo trabajé en un momento dado, porque el contexto tiene esa función, orientar el conocimiento. Pero cuando llegan a la pregunta, no la entendemos. Se bloquearon todos, porque sí, entendí el contexto. Sé de lo que me están hablando porque entiendo el tema, pero no entiendo la tarea. Y chicos, si ustedes no entienden la tarea, difícilmente van a poder acertar con esas opciones que te está mostrando la prueba como tal. Entonces, me imagino que en sus casas ustedes tendrán sus cuadernillos, ¿cierto? Ahí el ejemplar que ya ustedes recibieron, donde hay una cantidad de material que pueden ustedes también practicar en casa. Ya la prueba se avecina, nos quedan menos de 2 semanas, así que aprovechen este material y vamos entonces a poder dar unas orientaciones a la luz de unas preguntas. Yo inicio con unas preguntas, matemáticas también va a poder indicar dentro del cuadernillo o el número de la pregunta que se encuentra en el ejemplar para que ustedes también de casa estén leyendo. ¿Les parece? Bueno, vamos con nuestro material para irnos a una pregunta que preferiblemente quiero tomarla porque, como les dije en un momento dado, en la prueba saber de lectura crítica van a encontrarse cantidades de textos discontinuos. Recuerden, cuáles son estos textos discontinuos.
cómics, digamos, infografías, gráficos. Y bueno, escogí la pregunta que ustedes van a tener en el ejemplar donde aparece digamos, un cómic. Es el numeral 7 y 8, que son las dos preguntas que vamos a ¿De qué resolver. ¿Reto qué? Uno. Exactamente. Bueno, entonces vamos a ubicarnos, chicos, en el reto 1 de la cartilla que se publicó el día de hoy, La clave del saber, en lectura crítica, reto 1, preguntas 7 y 8. 8, exactamente. Y como ustedes están observando aquí en el ejemplar, nos vamos a enfrentar a un contexto donde pues seguramente entienden las características de este tipo de textos. Pues ustedes tienen que leer las situaciones que se están presentando en esta caricatura, en este cómic, y usted de Calvin y Hobbes. Y fíjense que este tipo de textos, pues por lo general son bastante recurrentes en la prueba de estado. También les puede salir Mafalda, bueno, una cantidad y también hasta el IFES ha diseñado sus propias caricaturas o sus propios personajes, así que no se les haga extraño encontrar este tipo de información donde les van a exigir interpretar o, dependiendo de la exigencia de la pregunta, van a tener que dar respuesta a la luz de los elementos que esto contiene. Entonces vamos a leer esta caricatura o este cómic de Calvin y Hobbes. Entonces no sé si lo hacemos de manera interactiva, ¿les parece? Si uno de nosotros es un personaje y el otro es otro personaje. Ok. Tenemos dos personajes. Tenemos dos personajes, exactamente. En la primera viñeta hay dos personajes. De pronto vamos a describir qué es lo que hay para que de pronto quienes no tengan el ejemplar en mano se vayan orientando. Okay. ¿Listo? Entonces, hay la primera viñeta como tal. ¿Listo? ¿Tenemos una llamada o tenemos a alguien que nos va? Excelente. Tenemos a un padre de familia que se ha conectado con nosotros y quiere participar, y esto me parece muy, muy interesante, que los padres, los familiares estén comprometidos también en este proceso que sus hijos se van a enfrentar en la prueba de estado. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo es tu nombre? Sí, me llamo Camila Urteaga. Hola Carolina, Camila, perdón. Camila, pues feliz nosotros aquí de tenerte en sintonía con este proceso tan maravilloso. Estamos dando unos tips, unas orientaciones. Coméntanos cuál es tu interrogante, qué quieres conocer de fondo sobre el tema de las pruebas saber. No, más mi interrogante es más bien agradecer todo el esfuerzo que están haciendo de parte de la gobernación, de la Secretaría de Educación, en apoyar a nuestros hijos. De verdad que esto se necesitaba. Nuestros hijos, dada esta situación de esta pandemia, ha sido difícil quizás todo el tema educativo, pero todos estos apoyos que... Se cortó. Está en vivo. No, muchas gracias por estar atentos como padres al proceso de formación de sus hijos. Es lo más importante, el apoyo que puedan dar en casa, la motivación que puedan dar en casa para que ellos puedan salir adelante y proveerles todas facilitarle el entorno y el apoyo que le puedan dar a sus hijos en estos momentos crucial, ¿verdad? Que estamos pasando, como usted lo ha dicho, por este tiempo que no ha sido tan agradable, pero tenemos que sacar lo mejor de este tiempo y salir adelante, que es lo principal.
Muchas gracias. Sí, muchas gracias, y creo que también es muy importante resaltar el trabajo de las familias en todo este proceso. Así es. Creo que ellos también han sido protagonistas activos en el avance de los aprendizajes de sus hijos, han sido un apoyo crucial de sus hijos para poder monitorear estos procesos académicos que también desde las escuelas se están dando, desde la Secretaría de la Gobernación, que de verdad ha apuntado al acompañamiento crucial que se requiere y que se necesita para garantizar el éxito en esta fase de la vida tan importante para los jóvenes, y sobre todo ahora que la prueba saber se ha definido como un ente determinante para el futuro de la educación superior, y pues seguramente muchos estarán animados para tener muy buenos resultados, porque esa es la idea, que estén enfocados, que pese a esta situación, esto no ha empañado para nada las capacidades y las habilidades de los jóvenes para enfrentar la vida, y mucho menos va a empañar las capacidades que tienen para enfrentar la prueba. Así es, Sandra. Listo. Bueno, entonces vámonos a la pregunta. Si todos tienen su cuadernillo, vamos un poco a mostrarles qué es lo que contiene cada viñeta. En la primera viñeta tenemos a dos personajes. Bueno, yo soy el que compra, ¿te parece? Bueno, Y listo. tú eres Yo que está soy- vendiendo la Calma. limonada. Listo. Entonces, aquí está el personaje vendiendo limonadas. Y llega alguien, un personaje, una niña, a comprar. Entonces dice, $15 por un vaso, Sí, $15. ¿Quieres uno? pero ¿cómo justificas $15 por una limonada? Ley de la oferta y la demanda. Pero, ¿dónde está la demanda? No veo ninguna demanda, señalando que no hay nadie, ninguna persona comprando. El personaje les muestra, claro, hay demanda, hay muchísima demanda. ¿Sí? Claro. Como único accionista en esta empresa, demando enormes beneficios por mi inversión. Y como presidente de esta empresa, demando un salario Anual. anual exorbitante. Y como soy mi propio empleado, demando un alto salario y toda clase de beneficios que la compañía pueda dar, y además hay gastos indirectos y costos de producción elevados. Sí, pero eso es solo un limón en agua del grifo. Dice yo. Sí, yo. Pero tengo que recortar gastos de algún sitio si quiero ser competitivo. Y si me enfermo por beber eso, No hay garantías. Es nuestro lema. Además, debería cobrarles más más caro si tuviera que cumplir con sanidad y medio ambiente. tú estás mal de la cabeza. Me voy a casa a beber lo que sea. Vale, déjame sin trabajo y sin negocio. La gente antisistema como tú es quien arruina la economía. Se queda muy bravo. Entonces viene la siguiente viñeta en donde sale el personaje con cara de puño, tiene mucha rabia y se queda solito. Entonces viene la siguiente viñeta en donde el personaje camina dentro de un panorama limpio, sin nada, y llega donde su mamá y le dice, necesito un subsidio. Allí acaba, digamos, el cómic, digamos que aquí acaba la historia. Por ende, jóvenes, aquí, más allá de ser un texto entretenido, porque lo es un texto que pues creo que en la dinámica de la prueba nos puede alentar y calmar un poco pues digamos el cansancio, porque como se dieron cuenta, la historia es entretenida, tiene una intención comunicativa, creo yo, muy clara, pero que hay que prestarle atención, no solamente a lo entretenido que fue el texto, sino a la pregunta que nos van a hacer a continuación. Aquí nos dicen, respondan la pregunta 7 y 8 de acuerdo con la formación que ya nosotros dramatizamos, diríamos en ese sentido, o describimos
para que todos ustedes lograran entender el texto. La pregunta: Calvin intenta justificar el alto precio de la limonada recurriendo a... Ojo, porque ya entendiendo lo que sucedió, en resumidas cuentas, Calvin tiene un negocio donde la limonada, que es un agua pues prácticamente con limón, lo estaba vendiendo muy caro, muy caro. Pero fíjense que aquí la pregunta no te está diciendo qué pasó en tal viñeta o qué personaje estaba furioso, no. Aquí te están dando digamos como una orientación clara en este enunciado. Te están diciendo que Calvin estaba intentando con su discurso, ojo, con su discurso, justificar el precio de su limonada. Entonces está hablando del mecanismo del lenguaje del personaje. Ya te está hablando de otra cosa. Te está hablando del mecanismo discursivo que estaba utilizando Calvin para convencer al personaje, que era quien tenía que comprarle la limonada, a que él tenía la razón, a que él estaba bien en su posición. Entonces, ¿cuáles son las opciones? A. Ese mecanismo, digamos, según lo que dice la pregunta, Calvin intenta justificar el alto precio de la limonada recurriendo a argumentos absurdos pero consistentes. B. Un modelo económico fiel a la realidad. C. Una ley de mercado que no existe. D. Su propia versión de la economía. Ojo, porque aquí estas opciones nos pueden también confundir. Y también aquí entra en juego la capacidad que ustedes tienen, jóvenes, de entender las dinámicas del comercio. Bueno, vamos a aprovechar un momentico para dar un saludo muy especial. Dale, chicos. Sí, estamos mandando un saludo muy especial a los estudiantes de 11 del Colegio Nuestra Señora de Nazaret. ¿Sí? Están conectados en esta hora con esta transmisión y un saludo muy especial para ellos. Continuamos, Sandra. Listo. Entonces, pese a que la primera opción puede ser verdadera, porque claro, él argumenta, pero sus argumentos no son tan sólidos. Pero en sí esta opción no tiene coherencia. ¿Por qué? Porque dice argumentos absurdos pero consistentes. ¿Cómo lo absurdo puede ser consistente? Entonces, en ese sentido, te está dando una cascarita a la opción. Muchos pueden decir que es la A, pero no sé si se pueda, no sé si de pronto podemos dejar un mínimo espacio para quien pueda contestarla, si alguien puede llamar o si alguien puede mandar un mensaje y nos pueda decir: profe Sandra, profe Shirley, pues la respuesta es la A o la respuesta es la B. Y sería muy interesante que nos diga sus argumentos, ¿no les parece? Sería súper, sería genial, Sandra. Bueno, entonces abramos el espacio si quieren llamar, si quieren de pronto escribirnos. Recordemos la línea 349-3702 es el número que está habilitado. Los estudiantes que están allí conectados pueden llamar y pueden decir su opción de respuesta correcta. También tenemos en Facebook, estamos transmitiendo en vivo y pueden también hacer comentarios, escribir. Entonces estamos allí atentos, ¿verdad? Para poder tener de pronto esa parte interactiva importante en este proceso. Sí, ojalá puedan hacerlo. De todas formas, estamos en aire, de pronto no tenemos todo el tiempo para estar acá, pero ustedes tienen la capacidad, si quieren, de poder escribir y luego, de acuerdo a las respuestas, podemos profundizar un poco frente a esas opciones que ustedes dieron. ¿Listo? No sé, Shirley, si quieres tú puedes decir cuál opción crees que el enunciado pues va encaminada a lo que está pidiendo. Calvin intenta justificar ya yo les dije que la A no era. Es decir, chicos,
ya si pensaban que era la A, Descartada. descartada. Entonces ya les dimos una ayuda. Entonces puede ser entre la B, la C y la D. Bueno, yo estoy aquí leyendo, B dice, un modelo económico fiel a la realidad. De pronto, analizando lo que él estaba allí planteando, fiel a la realidad, ese modelo económico no es, ¿verdad? Porque es de pronto creado por él mismo y argumentado por lo que él expone. Por lo que él cree que es la economía, que así se mueve la economía. Entonces es muy interesante este tipo de preguntas porque también nos puede pasar a nosotros. Nosotros también podemos tener una idea inventada o condicionada de lo que puede ser algo, y esta representación que nos maneja la caricatura nos está dando también ese mensaje implícito. Cómo a veces nosotros actuamos de ciertas formas o generamos ciertos negocios o ciertas acciones en la vida diaria sobre unas bases que no son consistentes y tampoco son fiel a la realidad. Entonces esto significa que pues la B podría ser, pero hay una opción, y tú dijiste algo muy clave, Shirley, que Sí. puede encaminar a la respuesta correcta. Sí. Tú decías, es un modelo económico, él está argumentando frente a un modelo económico fiel a la realidad, pero sabemos que ese modelo económico no existe, sino que está inventado en su propia cabeza, en su propio imaginario, porque sí lo piensa él. Entonces ahí hay una opción que nos está diciendo cuál es el recurso discursivo que está manejando Calvin. ¿Cuál sería? Sí. Dando su propia versión de la economía. Excelente. Bueno, ya aquí mi compañera se ganó el premio. Claro, la respuesta es la D. La respuesta es: Calvin intenta justificar el alto precio de la limonada recurriendo a su propia versión de la economía. No puede ser la B porque diríamos que el modelo económico que él está planteando cumple con la realidad, pese a que en la realidad hay mucha corrupción, pese a que en la realidad ustedes pueden creer que es la respuesta, porque no es que así se vive en Colombia o en otro país, y ojo, porque eso también nos puede confundir. Aquí, de alguna u otra manera, debemos de plantear la opción de acuerdo a los elementos del contexto y frente a los elementos más objetivos de la lectura. Ahora, para finalizar en este ítem y ya después darle el paso a mi compañera, para que podamos también mirar una pregunta de matemáticas, y ahí estamos también muy pendientes de quienes puedan responder a nuestras preguntas en las redes, en Facebook, cualquier llamada que ustedes también quieran hacer, estamos aquí para poder atenderlos. Bueno, esa estuvo chévere, ¿cierto? Fíjate, Sandra, que los estudiantes están atentos. Aquí en el chat están comentando la estudiante Ana Benavides, respondió que era la D, antes de que ya había respondido, estaba muy atenta. Excelente. Ana, ya, mira, te garantizo que si sigues así leyendo de esa manera vas a sacar un 100 en lectura crítica. Oh, qué bien, felicitaciones, ¿Por qué Ana. no? Felicitaciones, Ana. También tenemos a Fabio Jaimes, está conectado, Fabio Jaimes Loaiza. Fabio, Saludos. un saludo grande para ti. Bueno, me parece maravilloso que estas sintonías que estén pendientes, respondiendo. Eso habla muy bien, Shirley, de que nuestros jóvenes están aprovechando el material, aprovechando todo lo que se les está dando como orientación. Y bueno, aquí damos un saludo a Sofía Altamar, que nos manda unas caritas muy lindas, María Fernanda Lascarro, que también nos manda muchos corazones, aquí haciendo lectura crítica discontinua. Excelente. ¿Verdad? Excelente, Fabio, te saludamos. Sofía, Ana Benavides, quien también dio la respuesta acertada a esta pregunta. Nos vamos a la siguiente para concluir este ítem, ¿verdad? Porque ahí decía, responde la pregunta 7 y 8. De acuerdo, pues, al contexto que ya nosotros describimos.
Número 8. Calvin acude a su madre porque entonces ya automáticamente usted, si quiere recordar qué pasó, se va al contexto y esa es la última viñeta. Es decir, usted tiene que irse a la última viñeta, pero claramente usted va a entender esa última viñeta teniendo la secuencia de la historia, teniendo claro y entendiendo qué fue lo que pasó, porque Calvin al final acude a su mamá. ¿Y qué le está pidiendo a su mamá? Un subsidio. Le está pidiendo un subsidio. Ahora bien, Calvin acude a su madre porque A. Considera que su negocio necesita fondos y ella representa al gobierno. B. Quiere darle una lección a Susi. Susi era el personaje que pues estaba criticándole ese precio tan alto de la limonada. Quiere darle una lección a Susi, demostrándole que puede conseguir dinero por otro lado. No. C. Su negocio, y lo pone entre comillas porque pues es una venta de limonada, su negocio quebró y necesita dinero para reconstruirlo. Bueno, es una opción que representa algo de la situación en sí, pero sí garantiza o sí es contundente esa opción a lo que nos están pidiendo en ese enunciado. Y D. Es la única persona que compraría la limonada sin cuestionar el precio. Bueno, un abrazo a todas las mamás que seguramente pues apoyan a sus hijos en cualquier locura o en cualquier negocio que queramos inventar. Nuestras mamás son las primeras que nos compran nuestros productos. Pero esa opción para muchos hasta puede ser real, ¿verdad? Porque uno se va sentimentalmente a lo que representa una madre. Y miren que al final Calvin fracasó en su negocio y acude a alguien que es su madre y que representa no solamente una entidad de autoridad, ojo, una entidad de autoridad, sino que también representa emocionalmente a alguien que le pueda ayudar sin ningún tipo de cuestionamiento. Entonces, jóvenes, los invito a que puedan responder en el Facebook o una llamada. Aquí vamos a mirar cuál de esas opciones, según su lectura, puede ser la más acertada a lo que nos pide el enunciado. Calvin acude a su madre porque, aquí les voy a dar un tip. Sí. ¿Listo? Atento oído a los tips, sí, señor. Atento oído. ¿Por qué? Porque cuando ustedes encuentren preguntas, digamos, enunciados que tengan conectores como porque, ¿verdad? Ustedes automáticamente reconocen que esa pregunta es de tipo interpretativo, no. Propositivo, no. Es de tipo argumentativo. Argumentativo. Entonces, jóvenes, si aquí te están dando un enunciado con ese conector que dice porque, ¿verdad? Les voy a dar la fórmula sintáctica de un argumento. ¿Cuál es la fórmula sintáctica de un argumento? Primero está la afirmación. ¿Cuál es la afirmación? Calvin acude a su madre. Viene el conector, que es el que va a dar como la conexión de lo que tienes que buscar, y luego, haciendo consecuente en la estructura sintáctica, luego de ese porque, viene la razón de esa afirmación. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Que cuando ustedes encuentren preguntas de este tipo, con este tipo de conectores, ¿qué les está exigiendo el enunciado? Que busquen la razón de esa afirmación. Y cuando yo estoy encontrando las razones tienen que ser coherentes a la afirmación. Es decir, si en la afirmación me están hablando de peras y manzanas, Shirley, yo no puedo encontrar una razón que me esté hablando de uvas y fresas.
Así es. O sea, me tienen que estar hablando también de fresas y manzanas, pero también puede ser de una manera implícita o explícita al sentido del texto. Porque este enunciado, hablando ya de este en particular, que dice, Calvin acude a su madre porque usted necesitó entender la historia para darle sentido a esa afirmación. Entonces, no sé si ustedes han podido responder, pero quiero entonces aquí en el panel, de pronto quien quiera decir, aquí no estamos para decir si contesten mal o contesten bien, porque miren que estamos profundizando. Entonces, ¿cuál sería la opción correcta? ¿Cuál creeríamos nosotros que podría ser la que mejor represente la historia y que justifique la razón? Listo, tenemos un oyente. Bueno, vamos a darle el chance mientras Listo. estamos en la llamada a esos chicos que están conectados y puedan dar su opción correcta desde el chat en Facebook Live. ¿sí? Excelente. Entonces, bienvenido. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, habla con Mercedes. Pues le estaba comentando que estaba escuchándolas. Me ha parecido muy valioso lo que están diciendo. Soy un niño de 12 años, entonces pues le agradezco mucho el espacio. Muchas gracias por estar aquí conectada y bueno, todo este trabajo se lo debemos a la Secretaría de Educación, a nuestra gobernadora Elsa, que está empeñada, ¿verdad?, en apoyar a los chicos de 11 para que puedan tener un buen resultado, una buena prueba y puedan también poder salir adelante, ¿verdad? Porque esto es una puerta, esto es una llave. Así es, totalmente. Una llave a su futuro profesional. Gracias por participar. Listo. Listo. ¿Cuál sería entonces la opción? No sé si han dicho algo en Facebook, entonces vamos a decir nosotros cuál podría ser. Vamos a mirar, vamos a revisar. Vamos a revisar. Voy a recordar las opciones. A. Considera que su negocio necesita fondos y ella representa al gobierno. B. Quiere darle una lección a Susi demostrándole que puede conseguir dinero por otro lado. C. Su negocio quebró y necesita dinero para reconstruirlo. Y la última opción, D. Es la única persona que compraría la limonada sin cuestionar el precio. Porque es su mamá, Clara está. Bueno, voy a responder de pronto de lo que yo pueda Perfecto. pensar. ¿Sí? Podríamos decir que considera que su negocio, su madre, Calvin acude a su madre porque considera que su negocio necesita fondos y ella representa al gobierno, ¿verdad? Teniendo en cuenta de que ya en la anterior respondimos que él está aquí haciendo de pronto una representación de una versión de economía inventada por él, ¿verdad? Que tiene características a las reales. Así Pero es. entonces él pone sus propias reglas, sus propias leyes, y por esa razón en la anterior contestamos que era su propia versión de la economía. Exacto. ¿Verdad? Entonces yo pienso que se está acercando porque considera que su negocio necesita fondos y ella representa el gobierno, es lo más grande, ¿verdad? Claro. Que tiene. Para Entonces, el ideal de Calvin, si él ya ustedes se dieron cuenta según el contexto que él tiene un imaginario de lo que es la economía. Ay, tenemos un oyente. ¿Cómo estás? ¿Aló? Hola, te escuchamos. ¿Cuál es tu Llamando de nombre? aquí de Santa Marta. de Santa Marta. De Santa Marta, qué emoción, Dios mío, esa tierra linda. Cuéntanos, ¿qué nos tienes Ok. que decir? La explicación que están dando es muy clara y muy certera. Y cuando yo vaya a hacer los exámenes, seguro que me van a ayudar porque me están sirviendo de mucha guía. Ay, excelente. Y nosotros acá muy contentos de que todas estas orientaciones te estén ayudando a poder generar un proceso más efectivo desde tus capacidades, porque estamos seguras que te va a ir muy bien en la prueba saber. Sí, gracias, Guampi. Ojalá en tiempos anteriores hubiéramos tenido esa ayuda o ese impulso que tienen ustedes ahora. Ojalá sigan adelante, que lo he aprovechado mucho.
Bueno, hay que darle gracias a Dios, pero también al apoyo tan grande que nos está dando la gobernación, todo el apoyo que las instituciones también educativas están en miras a generar estos procesos tan significativos con ustedes. Y esto es un mensaje para todos, chicos. Así como nos llamó este joven que tiene tantas ilusiones, seguramente muchos de ustedes están con esos nervios, con esa ansiedad, con esa, digamos, preocupación natural que genera este escenario de prueba saber, pero tranquilos. La prueba saber no los va a superar a ustedes. Ustedes son capaces y tienen todo para dar lo mejor y para adquirir esos resultados que seguramente van a hablar muy bien de sus competencias. Sandra, aquí lo más importante es que podamos tener tranquilidad, serenidad. Entonces invitamos a nuestro oyente que está aquí conectado, ¿verdad?, a que pueda tener esa serenidad importante en el momento de contestar. De pronto los nervios vayan a hacer, ¿verdad?, a jugar una mala pasada y debe ir reposado, deben desayunar muy bien, su agüita para que se hidraten, en fin. No, ya digamos que todos estos tips que estamos entregando en esta tarde y que también esta mañana lo hicimos, Dayana, con matemáticas, bueno, sean de gran utilidad para que puedan desarrollar una excelente prueba, ¿sí? Entonces, les deseo lo mejor. Vamos a continuar entregando. Listo. Bueno, ya pues vamos a mirar. Shirley y mi compañera Dayana creo que coinciden que la opción más acertada es la A. Y creo que todos desde sus casas, quienes respondieron que era la A, pónganse un chulito. Pónganse un ok, voy bien. Efectivamente, la respuesta correcta es la A. Miren, ¿a quiénes nosotros les pedimos un subsidio? ¿Al gobierno? Al gobierno. Y fíjense que estamos hablando de la estructura ideal de un personaje sobre un sistema económico. Entonces, en este sentido, la opción que está más acorde, fíjense que las otras opciones también nos pudieron de pronto confundir. Así es. Tal vez de pronto hubiésemos dicho, pues sí, había que darle una lección a Susi porque no creyó en él, porque no creyó en su sistema. Y podíamos haber respondido la B o la C. Su negocio quebró y efectivamente así fue. Miren que esa opción nos pudo haber confundido, porque está hablando de elementos que en el contexto se están viviendo. El personaje quebró, ¿cierto? Y necesita dinero para reconstruirlo porque por eso está pidiendo un subsidio. Por eso le está pidiendo a la mamá dinero en ese sentido. Pero como ya estamos entendiendo el sentido del contexto, que tiene más que todo, y la intención comunicativa que tiene que ver específicamente con ese marco ideal de un personaje, de su imaginario, entonces la opción más acertada es la A. Listo, entonces esta pregunta ojalá ustedes puedan profundizarla. Hay mucho material, mucho tipo de preguntas de este tipo, digamos en ese orden, que pueden ustedes interpretar, tratar en lo posible, jóvenes, de tener mucho cuidado porque este tipo de textos tiene mucho ruido visual. Si se dan cuenta cuántas viñetas no tiene este cómic, tiene muchas viñetas, tiene mucho discurso, pese a que es una caricatura. Entonces, en ese orden, préstenle mucha atención y sobre todo, lean muy bien. Ok, bueno, aquí vamos a dar un saludo muy especial a Karen Jaimes, que está conectada. Bueno, y también les comento, hay estudiantes que habían dado la opción A. Tenemos Ana Benavides, también contestó, está muy atenta, está conectada y respondió correctamente. Te felicito, Ana, vas muy bien. Bueno, aquí tenemos otros saludos importantes. Sí, coméntanos cuáles Oscar Marín, Larry López, saludos desde acá, bueno. Un saludo muy especial, Oscar. Un gran amigo. Sí, señor.
Bueno, entonces vamos a continuar entregando tips a los estudiantes en el área de matemáticas, que es vital también para el desarrollo, ¿verdad?, de nuestra prueba. Y ¿qué nos tienes para contarnos, Dayana? Cuéntanos. Les cuento que como seguíamos esta mañana, estábamos hablando de la interpretación y la representación, justo como nos estaba hablando nuestra compañera Sandra. Es importante, si nos damos cuenta, dentro de las pruebas, más que todo lo que hacen son representaciones, y nosotros lo que vamos a extraer, mira que esta era una pregunta de lenguaje, pero sin embargo, si no tuviéramos la imagen y las viñetas, no nos hubieran podido contestar este tipo de preguntas. Toda la clave estaba en la imagen, en la representación que nos estaban dando. Entonces, mediante esto, pues vamos a analizar otro tipo de pregunta de representación en matemáticas. En este caso, nos vamos a situar en el reto número 1, en el ejercicio número 19. Reto 1, vamos a invitar a los chicos que tienen su material, ¿sí?, y puedan buscar para que puedan también estar allí conectados y alineados con el desarrollo de este ejercicio, de este ejemplo. Reto 1, pregunta 9. ¿La puedo leer? Sí, por supuesto. Bueno, para remodelar un edificio, un arquitecto compra 9 metros cúbicos de arena. La empresa que contrata para transportar... ¿Es 19? Ah, disculpa. Bueno, perdón. Es 19, yo había entendido 9. La siguiente gráfica presenta información referida al género de película preferido por los estudiantes de un colegio. Entonces tenemos un diagrama de tortas que está dividido en un porcentaje de 32%, les gusta las películas de acción, en un 20% de ciencia ficción, 14% les gustan las películas de terror, 12% les gustan las películas de drama y un 22% las películas animadas. 63 estudiantes prefieren las películas de terror. ¿Cuántos prefieren las de ciencia ficción? Entonces tendríamos aquí que explícanos cómo podemos resolver esto. Yo sí, yo soy de lectura crítica, aquí sí me tienen que ayudar muchísimo. No, mentira, pero interesante cómo esta pregunta que es de matemáticas está contextualizada, o sea, tiene que ver con nuestra vida. Todos aquí vemos películas de acción, todos aquí vemos películas de terror, bueno, una minoría porque yo no soy mucha de películas, pero interesante esta pregunta. Claro, como tú nos habías mencionado, aquí todo va relacionado al contexto, al igual que en lectura crítica, aquí en matemática, colocamos el contexto, bueno, ahí sí hacemos la diferencia que la que nos mencionabas tú. Para realizar este contexto, identificar la pregunta que nos están haciendo, debemos basarnos en unos contenidos matemáticos que hemos venido desarrollando en grados anteriormente mencionados. En este caso, cuando nosotros nos colocan aquí un diagrama de torta como un diagrama circular, el que nos está mostrando en esta representación, esta figura, ya inmediatamente nos hablan de porcentaje. Entonces nos vamos directamente a todo ese contenido en el cual nosotros desarrollamos las fórmulas y las situaciones en las que nos tocaba hallar cierto porcentaje. Mira que a diario nosotros sacamos el porcentaje de algo. Por ejemplo, mi amiga aquí Sandra saca el porcentaje diario de gastos de alimentación y transporte. Más fácil, 50%, 50%. Es la más fácil. El porcentaje de sus gastos diarios. Sí, así es. Bueno, entonces este tipo de pregunta, más que todo es importante saber, identificar el tipo de contenido que estamos representando en matemática en este contexto. Es importante, y más que todo el porcentaje, lo que es porcentaje y probabilidad se trabaja mucho dentro de las pruebas IFES. ¿Por qué? Porque además de implementar el porcentaje, estamos aplicando un conocimiento previo a este que viene siendo, puede ser una regla de 3 simple, o puede ser otro tipo de contenido, como utilizando la fórmula de porcentaje también. Si volvemos a releer esta pregunta, nos dice, 63 estudiantes prefieren las películas de terror.
Más que todo nos vamos a fijar en el tipo de pregunta que nos están realizando. ¿Cuántos prefieren las películas de ciencia ficción? Si vemos aquí en el diagrama de torta, solamente nos están identificando los porcentajes, pero no nos dicen ni a qué cantidad de personas ni estudiantes fueron realizadas esta encuesta. No nos dicen la cantidad de estudiantes del colegio. Nosotros debemos encontrar esa cantidad de estudiantes a las cuales fue realizada esta encuesta, porque para poder encontrar un porcentaje de este diagrama debemos poder identificar a qué cantidad de personas o de estudiantes se le realizó esta encuesta. Pero mira que en esta pregunta solamente nos dan un porcentaje, solamente nos dan una cantidad de un pequeño porcentaje, que fueron las películas de terror. Amiga, cuéntanos, ¿qué cantidad de personas se les hizo la encuesta en las películas de terror? 63 estudiantes. 63 estudiantes, muy bien. Entonces, vieron que no están tan mal en matemáticas. Creemos que mal, pero sí, tenemos nuestro, porque bueno, una base, toda la vida hemos, sí, no, pero excelente pregunta. Entonces, si podemos identificar, entonces, tenemos 63 estudiantes que prefieren esas películas de terror. Entonces, nos vamos al diagrama de torta e identificamos que al porcentaje de estudiantes que se le realizó esa encuesta, las películas de terror tienen un 14%. Entonces quiere decir que ese 63 equivale a ese 14%. ¿Qué vamos a buscar nosotros? ¿Qué cantidad de estudiantes fueron encuestados? O sea, el 100%. Ya estaríamos realizando una regla de 3 simple. Si ves cómo pasamos desde un cálculo de porcentaje a una regla de 3 simple. Entonces, realizando la pequeña regla, tenemos que 63 va a equivaler a 14%. Entonces, ¿cuánto equivale el 100%? Si realizamos esto, unos realizan esta razón por medio de una cruz, hay muchos que hacen una crucecita en esta regla de 3 simple, o otros pues hallan el porcentaje nomás. Entonces, aquí utilizando la ley de la crucecita podemos multiplicar 405, en este caso sería 63, perdón, por el 100% y lo dividimos entre 14, que sería el porcentaje de los 63. Y eso nos daría un total de 450 estudiantes. Quiere decir que la encuesta fue realizada a 450 estudiantes y de las cuales se salieron cada una de esas porciones de ese diagrama de torta. Entonces, si podemos identificar aquí, ya sabemos cuántos estudiantes fueron encuestados. Fueron Mi 100%. Mi 100% es 450. Excelente. A partir del dato que me entregaron de solamente cuántos estudiantes prefirieron las películas de terror y que correspondía al 14%. Entonces, lo que tú nos estás diciendo, la regla de 3 para hallar el valor, o sea, el número total de encuestados. 63 estudiantes prefirieron la de terror. Vamos a sacar el porcentaje por 100, multiplicamos por 100 y dividimos eso entre 14 y nos dio 450. Entonces, tenemos el total de estudiantes, esos 450 estudiantes que fueron encuestados. A algunos les gustó las películas de acción, otras las de ciencia ficción, otros las de terror, otros las de drama y pues a otros las animadas. Pero en este caso, entonces ya podemos identificar la pregunta. Nos están diciendo cuántos prefieren las películas de ciencia ficción. Inmediatamente nos vamos al diagrama de torta e identificamos que a los estudiantes o el porcentaje de estudiantes que les gustó las películas de ciencia ficción fue de ¿cuánto? 20%, Dayana. Excelente, muy bien. Entonces ya sabemos que ahora nos preguntan, vamos a encontrar la cantidad, ¿a qué equivale ese 20% en estudiantes? Regla de 3. Muy bien, utilizamos el mismo conocimiento anterior, utilizamos una regla de 3 simple. Ya sabemos que 450 equivale al 100%, entonces vamos a hallar ese 20% a cuánto equivale. Estaríamos multiplicando ¿cuánto?
450 por 20 entre 100. Excelente. Y eso me da la respuesta correcta. Aquí sería la B, me dio 90. Excelente, Chiri. Muy bien, bravo. Pero estoy un poquito así porque es que no le dimos chance a los chicos. Yo quería ser la ganadora. No. Bueno, vamos a estar atendiendo aquí el chat. De pronto hay algún estudiante, si tiene alguna duda, inquietud acerca del procedimiento que se ha realizado ahora, que es una regla de 3 simple, ¿verdad? Así que, pues, aquí estamos. Yo quise resolverlo porque me dio mucha curiosidad y mucha ansiedad también, ¿verdad?, de descubrir la respuesta correcta. Y es muy sencillo. Oye, es que mira, todo el mundo dice que las matemáticas son difíciles, pero no son difíciles, sino que hay que cogerle mucho amor. Eso es cierto, porque todos creemos y fíjate. pensamos que no, matemáticas es lo más lo peor. lo peor de la prueba, y No, cuando tenemos al estas contrario. orientaciones nos damos cuenta que es todo lo contrario. Toda la respuesta la obtuvimos de la información que nos entregaron. Así sea que yo nunca haya, bueno, yo soy muy mala en estadística, te cuento. Te tengo que confesar. Entonces yo dije, un diagrama de torta, ya esto está difícil. Uy, con porcentajes, no, yo no voy a identificar la respuesta, pensé inicialmente, pero mira, qué bien, ¿verdad? Solamente con tener aquí esa orientación que hoy estamos teniendo, vamos a resolver esta y muchas otras preguntas que tengan esta característica. Por supuesto. Recordemos que la competencia esta de interpretación y representación nos está diciendo que cómo nosotros extraemos información de aquella gráfica o tabla estadística que nos están mostrando, de cualquier situación que nos estén planteando. Esto quiere decir que mire que la misma pregunta nos dio la respuesta. Bueno, vamos a saludar también a Yuli Iliche, que está conectada y está aquí atenta a este entrenamiento que estamos haciendo aquí, este repasón, y Camilo Avena, que también está saludando y está conectado. Voy a dar paso acá. Mucho gusto, les saluda Luz Marina Esperso, la directora de los medios de comunicación de La Libertad, y les quiero dar una formidable noticia. Vamos a tener 100 radios para que la población, todo el que se quiera suscribir a partir de este jueves, todos aquellos estudiantes juiciosísimos y la familia puedan compartir. Vamos a tener 100 radios que vamos a dar de obsequio. Esto es algo más en lo que se suma a la cadena Radial Libertad por la educación, por nuestros alumnos y porque avancemos. Tú sabes que la educación es sinónimo de progreso. Así es. ¿Cierto, Sandra? Muy buena noticia. Excelente noticia, gracias. 100 radios, yo me quiero ganar uno. Me quiero estar siempre conectada aquí con Radio Libertad, ¿verdad? Entonces, bueno, hemos estado avanzando en todos estos tips, ¿verdad? Que nos están entregando hoy de lectura crítica y de matemática para poder resolver sin necesidad de pronto de tener un amplio conocimiento de todos estos conceptos teóricos, etcétera, ¿verdad? Sino que podamos salir avante con la información que tenemos relevante, tomarlo y, hombre, sacar un excelente resultado y sobre todo con mucha serenidad, con mucha tranquilidad. Que muchos a veces dudamos de las respuestas. Muchas veces me ha pasado de que dudamos mucho de la respuesta. No, yo sabía que era esta, pero la cambié. No, hay que tener seguridad, porque, a ver, ¿cierto? Es que el aporte que da la seguridad es fundamental para el dominio de la resolución de una pregunta. Porque si tú puedes tener el conocimiento, pero no estás seguro, te bloquean los nervios, te dejas llevar, digamos, por esa impresión que da la pregunta a veces, porque nos confunden algún término, no sabemos el significado de una palabra. Eso no puede ser determinante para que tú no puedas continuar, porque el contexto te está orientando. Si yo no me sé el resultado, o tal vez de pronto no recuerde el tema, o porque de pronto a mí se me olvidó, eso no puede significar que tú no puedas avanzar con la lectura.
Tú tienes que aprovechar los elementos de la pregunta para así poder demostrar en el hacer lo que tú sabes. Excelente. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Para trabajar y que bueno, aquí los chicos que están conectados puedan también aquí, digamos, participar. Bueno, ya se nos está quedando corto el tiempo como para abordar otra pregunta, pero sí para contestar cualquier duda, inquietud, referente a la prueba como tal y digamos que cubrirla, ¿verdad? Tenemos ese espacio aquí abierto, el chat en el Facebook Live, pueden escribirnos y estamos aquí atentos para responderles. Bueno, yo me he divertido mucho, o sea, yo me siento que vamos bien en lectura crítica y matemática. Yo sé que a todos nos va a ir muy bien y en matemáticas, ¿cómo nos ha sorprendido la capacidad que tienes pues también de poder explicarnos y de darnos a entender lo fácil y sencillo que es? Si nos dejamos de tanta mala idea acerca de ciertas asignaturas, y es que a mí me han dicho siempre que matemática es difícil. Yo también, y yo es que a decía, mí siempre, y yo de verdad siempre lo consideré, pero bueno, ahora me has dado unos tips que de verdad, a veces hasta con sentido común, porque fíjense que el IFEX toma en cuenta los elementos de la vida. Y eso es una ayuda, un soporte para ustedes jóvenes que de pronto tienen miedo a la prueba. No se preocupen, la prueba no está descontextualizada, la prueba se sustenta en los elementos que tú diariamente vas a encontrar y que vas a reconocer en tu propia vida. Y sobre todo en matemáticas, que ahí sí aterriza mucho en esas situaciones de laborales, cotidianas, académicas, en fin. Sí, claro que sí, Sandra, excelente. Debemos estar también descansados el día antes de la prueba, debemos haber dormido, ¿verdad? Ya no podemos ya seguir de pronto leyendo ni nada de eso, porque eso lo que podría ocasionar es que pues nos saturamos, estamos agotados y no vamos a dar el 100% en esa, digamos, para responder, ¿verdad? Entonces, vuelvo y les repito, serenidad, seguridad de lo que usted sabe, de lo que significa para usted esa prueba. Como dije ahorita, es la llave, es como esa llave que abre una posibilidad, una puerta para que usted pueda tener de pronto, acceder, ¿verdad?, a una carrera. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. Cosas positivas, nada de nervios, nada de cosas negativas, es que yo no soy buena en química, no es que yo no soy buena en física o bueno, ¿verdad? No debemos pensar en eso, simplemente cuando nos enfrentemos a la prueba y ya estamos allí, relajarnos, leer con el tiempo que nos entrega, aprovechar ese tiempo, porque eso es vital. No debemos regalar el tiempo que nos da IFES, sino que lo aprovechamos 100%, y podamos, ¿verdad?, sacar el mejor provecho de ese espacio que nos entrega. Nada de que voy a contestar rápido, nada de que voy a irme ya que ya es tarde o no, la novela, no señor, eso espera. Así es. El día jueves, ¿qué competencia, qué asignatura vamos a trabajar? Sí, bueno, el día jueves vamos a trabajar biología, química y física. Sí, entonces vamos a trabajar biología, química y física el jueves de 10 a 11. Espero que estén allí conectados, porque mira que hay unos premios, unos radios. Aquí me acaban de dar esa noticia importante. Entonces, allí los chicos que están conectados en la página, en Facebook Live, pueden compartir el link para que sus compañeros y todos los que quieran estar allí de pronto beneficiándose de este momento, de este espacio, ¿verdad?, que ha abierto la gobernación con todo el cariño para todos los chicos que están preparándose. Y el jueves por la tarde, también en este mismo espacio de 3:30 a 5 p.m. vamos a tener inglés. Excelente. Así que aprovechen 100% esta oportunidad. Nosotros no tenemos que ser bilingües para poder ganar la prueba de inglés y vamos a aprender cómo sacar esa prueba adelante. ¿Sí? Entonces, los espero a todos estos chicos que hoy estuvieron aquí, Fabio Jaime, Ana Benavides, Camilo Avena,
¿verdad? Todos ellos, Karen, Julie, Lille, todos ellos los esperamos el día jueves aquí puntualitos en el dial 600 AM Radio Libertad. Excelente. Un gran abrazo para todos. Bueno, Shirley, pues también despedirme a mis compañeras acá, pues un gusto de poder estar compartiendo con ustedes estos conocimientos, por invitarme a participar, digamos, en esta convocatoria, poder orientar a los estudiantes a nivel departamental. Miren que recibimos llamadas de todos lados y mensajes de todas partes, de lo que menos uno imaginó, y eso habla también de la sintonía que tiene la emisora, que llega a los rincones menos pensados. Entonces, de verdad, muchas gracias por la oportunidad y bueno, nos veremos en una próxima ocasión. ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde para todos!